se les ha dado la bienvenida a los jóvenes que están atrás. Entonces pensé que lo mejor es hablarles a ellos y las personas intelectuales del Congreso pues nos acuerpan, ¿verdad? Oyen, jóvenes, oyen, ¿se entiende bien? Entonces, este acto es para presentar un libro, ¿verdad? Entonces, los libros son como las personas se presentan por lo que dicen, pero se presentan por lo que aparecen, por el vestido, por el tapuche que se han puesto, la corbata negra. Eso quiere decir que vienen de un instituto, ¿verdad? Bueno, el vestido, lo inmediato de este libro es la portada. La portada la hicieron 4 estudiantes mujeres de la carrera de arquitectura, diseño gráfico de la Universidad de Andívar. Yo creo que no están aquí, pero yo les agradezco a ellos. Y es morada. ¿Por qué es morada? Porque dice el título Al atardecer de la vida. Aunque aquí mi compañero me dijo que no fui exacto, porque no es ni de un verso, ni es atardecer, sino que es la tarde de la vida. Es un buen analista de textos. Los buenos analistas de textos se fijan en los errores y los cambios, porque algo significa, ¿no? Entonces, el título del libro, ahora, prescindiendo de San Juan de la Cruz, es Al atardecer de la vida, punto suspensivo. Eso tampoco está en San Juan de la Cruz. Punto suspensivo es porque se supone que todas las personas cultas saben que viene detrás. Dice, al atardecer de la vida te examinarán del amor. ¿Qué quiere decir eso? Que ya cuando te vas a morir, ¿verdad? O estás cerca del final de tu vida, entonces no vas a pensar tú cuántos libros escribí, ni cuántos artículos de periódico, de revistas. Aquí estoy viendo a Adolfo Gili que me gana en 4 años de vida, ¿verdad? Entonces al atardecer de la vida, ¿de qué te van a examinar? ¿De qué les examinan a ustedes al final del año? Les examinan, ¿de qué les examinan? De matemáticas, de ciencias naturales. Pues al final de la vida, ¿de qué te van a examinar? Te van a examinar del amor. Por supuesto, amor con obras. Pero no te van a examinar a ver qué puestos ocupaste, ¿cómo le llaman? Currículum vitae. No es para al atardecer de la vida, ¿no? El currículum vitae, como dicen, es para que los dejen entrar a una institución y que les den trabajo, ¿verdad? No es atardecer de la vida. Entonces te van a examinar del amor. Entonces yo puse este título a toda la colección, sobre todo porque hay muchas gentes
que tal vez no me quieren como ustedes me quieren, ¿verdad? Que no me quieren bien y que dicen que yo soy un terrorista, que resumo odio, ¿verdad? Que soy un guerrillero, ex guerrillero, pues, ¿verdad? No quiere decir que el guerrillero está reñido con el amor, pero yo veo que hay gente que tiene esa idea, entonces por eso le puse yo ese título, para que no solamente el contenido sea provechoso, sino que es un poquito de justificación, ¿verdad? A ver, que lean a ver qué es, cómo doy yo explicación de mi vida. Entonces, otra cosa, bueno, también la portada, ¿no? Entonces, hicieron un niño, está atardeciendo, por eso es morado, ¿verdad? Y entonces el niño, evidentemente el niño es el autor, porque cuando uno se va haciendo viejo, ya se va haciendo como niño. Alguien me decía ahora que su bisabuelita vivió 107 años y que la cuidaban al final de su vida como que si fuera una criatura. Bueno, se va haciendo uno niño al final de la vida. Entonces va recogiendo su barrilete. El barrilete es la transmisión con los antepasados, ¿verdad? Y su sabiduría. Entonces al final de la vida va uno recogiendo su barrilete, va uno haciendo más memoria, ¿verdad? Bueno, entonces eso es el título del libro, la presentación del libro. Pero el problema con este libro, como apareció por los dos comentaristas, el problema para explicar de qué trata es que es un, ¿cómo se llaman esas sopas que tienen todo, ¿verdad? Hay muchos temas, pero es una sopa, ¿verdad? Es decir, a pesar de que tenga muchos condimentos, es una sola sopa, como la que nos dieron ayer por parte del coordinador general. Nos invitó a su casa y su mamá hizo un caqueque, ¿verdad? Con muchas cosas. Así es eso. Entonces, es difícil decir cuál es su contenido, y si uno va por partes, entonces ya pierde la unidad, ya no es la sopa, sino que es la zanahoria, o es la pata de pollo, o qué sé yo, ¿verdad? O la hierbabuena. Entonces, son diversos artículos sobre los últimos artículos, textos cortos, como dijo Isabel, creo que el mayor tiene 50 páginas. Entonces, ese es este libro, pero tiene sus fechas. Las fechas son de 1994, ya lo dijo Isabel, ¿no? De 1994 hasta 2012. ¿Por qué esa partición? Esa partición es biográfica y también es histórica. En algo corresponde a la historia de Guatemala, y por eso el subtítulo del libro es Desde que se está ya en proceso de firmar la paz, 1994, hasta 2012, cuando parece que la paz no existe aquí en Guatemala y se dio la masacre de Alaska, pero no Alaska al norte de Estados Unidos, sino que Alaska es un lugar de Totonicapán, ¿verdad? Entonces, ese es digamos, la presentación del libro, ¿verdad?
tiene muchas partes y tiene muchas, pero tal vez para que entiendan digamos, el aspecto biográfico de esta partición, ¿no? A mí me sacaron de la CPR. Bueno, la CPR, Comunidades de Población en Resistencia, ya mencionadas aquí, pero tal vez algunos no conocen. Las comunidades de población en resistencia eran grupos de gente que vivían debajo de la montaña, de los grandes árboles, de la montaña del Ixcán, en el norte del Quiché, de esos árboles que hace falta 2 o 3 para poderles abrazar su tronco. Se puede uno esconder abajo y pasan los helicópteros y los aviones de guerra y no saben dónde estamos. Pero el soldado guatemalteco es uno de los soldados mejor entrenados, creo yo, de América Latina, por lo menos era, y usaba las tácticas guerrilleras. Entonces estaba acostumbrado a peinar la montaña y con un ojo muchos de ellos soldados indígenas, con un ojo muy perceptivo, se daba cuenta de irregularidades, digamos, del terreno. Y así fue como una patrulla militar a finales de 1992, yo estaba en la CPR, encontraron un buzón. Buzón es un escondite, ¿verdad? Donde guardas tus cosas, pero tiene que estar bien escondido. Ese buzón lo hizo un catequista de San Martín Jilotepeque, que estaba allá. Hizo la cueva, era seca por dentro, y la tapó. Y el día que me llevó a mí a conocer, me dijo: mira, ¿dónde está? Yo no sabía, no identificaba dónde estaba la boca del buzón, pero el soldado está acostumbrado. Y probablemente, como estaba en una ladera, probablemente al subir quitaron la basura y se notó. Bueno, entonces ahí encontraron mis papeles y me acusaron. Entonces no salí yo porque ellos me encontraran, sino que salí yo a explicar qué es lo que había pasado. Porque esos papeles pasaron inmediatamente al ministro de la Defensa y al presidente de entonces, que era, ¿cómo se llamaba el golpista? Serrano Elías, ¿verdad? Serrano Elías. Entonces, claro, y yo, como muy bien dijo Isabel, y yo entré a colaborar con la guerrilla, colaborar, no organizado, colaborar con la guerrilla en esa zona, pero no por mi propia decisión, sino que yo iba enviado por mi grupo. Si no hubiera yo ido enviado por mi grupo, no tengo fuerza para aguantarlo. Yo sentía que allá donde yo estaba, ahí están todos mis compañeros, aunque muchos de ellos no sabían que yo estaba ahí. Entonces, sin embargo, sucede esto, comienzan las acusaciones y a lo mejor se lo cree, ¿verdad? Por muy amigos y compañeros que sean, pero el que pega primero, pega 2 veces. Entonces, salió a informar al obispo del Quiché lo que había sucedido
un catequista y le dijo cómo había caído el buzón de la iglesia. Entonces, de ahí tuve yo que salir para informar y ya no me dejaron, ese mismo obispo que decías tú, ya no me dejó volver a la CPR. Entonces, esto les digo para explicar el inicio de estos escritos. Imagínense ustedes un señor que haya estado ahí por un largo periodo, desconectado de Guatemala, un lugar donde no se usaba dinero, un lugar con poca gente, un lugar donde no se compraban, bueno, sí se compraban cosas, pero a través de un comprador, donde no había consumismo, donde no había entrado en la globalización. Entonces, sale uno acá y ve, es otro mundo, es otro mundo. Entonces a mí me mandan a Honduras, pero desde Honduras escribo sobre Guatemala. Y los primeros artículos que aparecen aquí son sobre el momento en que esta población de la Resistencia decide cortar los árboles y salir al claro, como dicen, con el riesgo de que los helicópteros los ametrallaran. Pero lo hacen ya porque sienten que están viviendo una coyuntura política en que el ejército no va a hacer eso, no lo va a hacer. Entonces, se abren, digamos, se desnudan delante del cielo, ¿verdad? Evidentemente, la firma de paz no se había dado todavía, no se había dado la firma de paz, porque la firma de paz fue en 96, 2 años después, pero ahí está la gente impulsando para que se dé la firma de paz, porque estamos hasta aquí de guerra, hasta aquí estábamos de guerra. Muy importante, ¿no? Porque, digamos, en los periódicos y todo esto, solo se veían las pláticas, ¿verdad? Todo esto llevó un proceso largo, ¿verdad? Entonces, después se firma la paz. Yo tuve la oportunidad de entrar directamente desde Honduras al Ixcán y estar ahí el día en que se firmó la paz. Pues también era muy emocionante. No fue aquí en el Teatro Nacional donde estuvimos nosotros. Ahí está un artículo donde estamos diciendo una misa y uno ve entre la gente que ahí hay gente que fue expatrullera y hay gente que fue de la resistencia y posiblemente había gente de civil que eran soldados y gente también de civil que eran guerrilleros que todavía no se habían desmovilizado. La misa la tenemos en Cantabal, que es la cabecera del municipio de Ixcán. Allí, de donde salían los A-37B a bombardearnos, ahí tenemos la misa de la paz. Una paz que no sabe uno qué será, ¿verdad? ¿Qué pasará? No sabe uno qué va a hacer el ejército. No sabe uno qué van a hacer los compas, si van a enterrar armas como en El Salvador, o las van a entregar todas. ¿Y qué va a pasar si ya el monopolio de las armas está nada más en un actor, en el Estado, ¿verdad? Bueno. Y hay una serie de artículos sobre esto, ¿verdad? Pero
eso, hay un compañero que me dice a mí, es Hernández Pico, de quien habla nuestro rector magnífico, que todos sabemos que le decimos el negro. Sí, panameño. Entonces, hay un compañero mío, Hernández Pico, que es uno de los de la Trinidad que decía el negro Valdés, ¿no? Que me dice, ahora que saliste tú de la montaña, lo importante es estudiar la cultura, no las estructuras económicas o estructuras sociales o estructuras de poder. Esas hasta cierto punto son fáciles. Hay que estudiar la cultura. Nosotros, antes, en el periodo anterior, cuando apoyamos toda la revolución, nos pasamos por encima de la fuerza de la cultura, como estaba hoy hablando Adolfo, ¿verdad? Esos marcos culturales comunes, ¿no? ¿Cómo han cambiado? Entonces, de ahí fue que yo ya, bueno, rozando los 70 años, porque ahora tengo casi 82, ¿no? Rozando los 70 años, me pongo a estudiar juventud. Qué contrasentido, ¿verdad? Pero ¿por qué juventud? Los jóvenes tienen mucha importancia, ustedes tienen mucha importancia, ¿verdad? Porque son muchos, ¿verdad? Son presente y futuro de la sociedad, ¿verdad? Pero también porque en los jóvenes se radiografían los cambios culturales mejor que en otras franjas de edad. Entonces, de ahí, por eso nos fuimos a estudiar las culturas estando en Honduras. Las culturas de las maquileras, muchachas que están en la maquila, que vienen de las aldeas del campo y se van a la maquila y ganan dinero. Y ya, bueno, ustedes conocen las vidas. La cultura de los pandilleros. En Honduras, donde yo estaba, teníamos los enfrentamientos de la 18 con la 13, las pandillas, la cultura de los migrantes. Todo esto, estos eran fenómenos que en toda Centroamérica estaban comenzando a estallar, ¿verdad? En el 93, 94, ¿no? Todavía Honduras había violencia, pero no es como hoy. Guatemala había violencia, pero no es como hoy. Son fenómenos culturales que no atinamos muchas veces a comprender. Bueno, entonces ese es otro hilo conductor de artículos de este libro. Y por último, para terminar, otro hilo conductor es que en este libro hay artículos que son del antropólogo y hay otros artículos que son teólogo, dijo él, ¿verdad? Pero que es teología. Los que hacen teología, esa es la teología, los que hacen teología. Bueno, entonces hay dos perspectivas. Porque así como yo hoy aquí les estoy hablando como antropólogo, aunque me digan padre Falla, pero les estoy hablando como antropólogo, ¿no? Pero ayer yo estaba en el pueblo, Santa María de Chiquimula, y a las 7 de la mañana en la misa, y yo les hablé no como teólogo, sino como cura, pues, como quieran, ¿no? Y bien, como la gente casi se levanta, ¿verdad? Es una cosa muy bonita, ¿no? Una cosa muy... Bueno, en este libro hay dos perspectivas.
la perspectiva de las ciencias sociales y la perspectiva, digamos, de la fe, de la teología, ¿verdad? Muy bien, me quedan 5 minutos. Sí, voy a terminar. Esas perspectivas, ¿qué quieren decir? Si uno toma la perspectiva del cientista social, entonces uno pone la trascendencia, o Dios, digamos, la pone entre paréntesis. No es que niegue a Dios, pero yo estudio el fenómeno religioso como que si Dios no existiera, y todo producto de la mente y producto de la colectividad humana, como si, prescindo, como si, y no puedo, si estoy en esa perspectiva, no puedo hacer consideraciones piadosas, digamos, o teológicas, porque entonces no guardo la línea. Si estás hablando como antropólogo, habla como antropólogo, aunque todos sepan que tú crees, ¿verdad? Luego, si hablas como teólogo, ¿qué quiere decir eso? Hablas tú apoyado en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú partes de un hecho que es de fe, que no lo puedes constatar empíricamente, así como puedes constatar y describir una conducta, como decía Isabel, ¿no? Entonces, partes tú de un hecho de fe, es decir, partes tú de la creencia que hay, digamos, hay muchas formas de trascendencia, ¿verdad? Pero de la creencia, por ejemplo, de que Dios existe y que Dios se reveló en un hombre concreto, que vivió y que nació en un pueblo concreto, aunque después lo que cuentan de él es un poco, tal vez, mitologizado, ¿no? Pero es un hecho histórico y tú te apoyas en eso. Entonces, digamos, este problema no es solo problema de un jesuita o sacerdote, es un problema de cualquier persona que se ponga a estudiar, por ejemplo, el hecho religioso y opte por una línea de investigación, ¿verdad? Por un método de investigación, por una disciplina, ¿verdad? O por otra. Y puede combinar las dos cosas, pero lo importante es que esté claro cuál es su perspectiva, que no mezcle una con otra, ¿no? Entonces, eso es una cosa que está en este libro, y creo yo que se distinguen las dos perspectivas según el texto que se esté leyendo. Entonces, creo yo que con eso termino. Yo les agradezco mucho a ustedes que han tenido la paciencia después de las mesas y las conferencias, la conferencia de Sergio al principio, Sergio Tischner, y las discusiones al final de la tarde, al atardecer de nuestra jornada, ¿verdad? Ya estamos un poco cansados, pero bueno, les agradezco y ojalá que todo esto sirva para conocernos mejor a nosotros. ¿Para qué escribimos? ¿Escribimos solo por gusto? Ojalá que sirva para conocernos como guatemaltecos, como personas humanas, como personas religiosas también,
personas tal vez religiosas, tal vez no digamos, personas que tienen esa cuerda o ese chip religioso. Aquí se podría discutir mucho. Entonces, muchas gracias a todos ustedes.